¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando del ataque de Israel a un hospital en el que murieron varios periodistas. Un ataque israelí el lunes contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió el fin de semana una propuesta para formar un gobierno de unidad nacional. Naciones Unidas declaró oficialmente el viernes la hambruna en Gaza. Mientras la atención internacional se posa sobre la Franja de Gaza, pocos miran el avance israelí en Cisjordania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación pidiendo una paz justa en su guerra contra Rusia. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, abrió la puerta el viernes a la posibilidad de recortar las tasas de interés. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció en redes sociales una purga o revolución en Corea del Sur. Venezuela anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, ya que Israel es inmune a las condenas y a las presiones del exterior y lo demostró atacando el hospital Nasser al sur de Gaza, disparando por lo menos 2 proyectiles, uno de los cuales apuntó contra el lugar desde donde transmitían en vivo los periodistas de medios internacionales, matando a 5 de ellos, en lo que es considerado por las autoridades palestinas como una campaña para silenciar las voces que describen el genocidio, ya que en los últimos días ya asesinó a 12 comunicadores y desde el comienzo del conflicto ya murieron 245. Además, se denuncia que el segundo ataque se efectuó minutos después, cuando llegaban los rescatistas y las ambulancias, por lo que también hay personal de emergencia entre las víctimas. Poco más tarde, Hamás afirmó que el crimen deliberado contra médicos y periodistas se sumaba al sangriento historial de masacres de las fuerzas de defensa de Israel y demostraba el desprecio del primer ministro Benjamín Netanyahu por el derecho internacional. A su vez, la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, le preguntó a la comunidad internacional cuánto más debería presenciarse para que decidiera tomar acciones, como la imposición de sanciones y el embargo de armas. Por su parte, Israel comunicó que lamentaba cualquier daño a las personas que no estuvieran involucradas en el conflicto y anunció una investigación preliminar. No obstante, las condenas continuaron. España denunció una violación flagrante del derecho internacional. El Frente Popular para la Liberación de Palestina lo consideró una muestra de la brutalidad y el sadismo de Israel, y la Asociación de Prensa Extranjera exigió explicaciones. Un ataque israelí el lunes contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza provocó la muerte de al menos 20 personas, entre ellas 5 periodistas. Según la Defensa Civil del territorio palestino, el primer ataque fue con un dron explosivo y luego hubo un bombardeo cuando los heridos estaban siendo evacuados. Los ataques alcanzaron el hospital Nasser en Han Yunis, un gran complejo médico en el sur que ha sido blanco de varios bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra. Los reporteros fallecidos son el fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama de la cadena Al Jazeera, Mariam Daga, una periodista visual de 33 años que trabajaba para la agencia Associated Press desde el inicio de la guerra, y el colaborador de Reuters, Hussam al-Masri. El sindicato de periodistas palestinos identificó a las otras 2 víctimas como Moaz Abu Taha y Ahmad Abu Aziz. En un comunicado, la Asociación de Prensa Extranjera pidió una explicación inmediata al ejército israelí y a la oficina del primer ministro por el ataque, al tiempo que pidió a Israel poner fin de una vez por todas a lo que calificó de abominable práctica de atacar a periodistas. El ejército israelí anunció haber ordenado la apertura de una investigación preliminar lo antes posible. Aseguró que lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas en cuanto tales. Antes del anuncio de estas muertes, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras reportaron cerca de 200 periodistas muertos desde el inicio de la guerra en Gaza. Y más allá de la indignación generalizada que provocó el ataque al hospital y las intenciones de Israel de expandir sus ofensivas por todo el enclave, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu comunicó que se estaba preparando para aprobar los planes operativos destinados a tomar la ciudad de Gaza, que ya recibieron el visto bueno del ejército, pero afirmó que había ordenado iniciar inmediatamente negociaciones para liberar a los rehenes y ponerle fin a la guerra en los términos exigidos por Israel, que pretende que Hamás libere a todos los cautivos, vivos y muertos, antes de aceptar una tregua, mientras que se niega a aceptar una paz definitiva hasta no acabar completamente con Hamás.
que según el Ejecutivo israelí sería reemplazado por un gobierno civil que no representara una amenaza. Poco antes, la organización islamista había confirmado su visto bueno a la última propuesta de los mediadores, poniendo más presión sobre el gobierno de Netanyahu, y acusó a Israel de obstaculizar el alto al fuego con la inminente ofensiva sobre la ciudad de Gaza, afirmando que era un desprecio flagrante a los esfuerzos de paz que estaban haciendo Egipto y Qatar, por lo que llamó a la comunidad internacional a ejercer la máxima presión sobre el gobierno de Netanyahu para detener lo que consideró como una guerra brutal contra civiles inocentes y aseguró que la nueva ofensiva fracasaría, igual que las anteriores. La propuesta obligaría a Hamás a congelar su brazo militar y aceptar la presencia de fuerzas extranjeras hasta que la policía estuviera lista, y tendría que liberar a los rehenes en 2 etapas a cambio del repliegue de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el jueves que se está preparando para aprobar los planes del ejército para la toma de Ciudad de Gaza y que dio instrucciones para negociar la liberación de los rehenes en respuesta a una nueva propuesta de tregua de los mediadores. He dado instrucciones para que se inicien inmediatamente las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en condiciones aceptables para Israel. En la Franja de Gaza siguen cautivos 49 rehenes, de los cuales 27 están muertos, según el ejército israelí. En tanto, el ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza el jueves, con el objetivo de tomar lo que presenta como el último gran bastión del movimiento islamista Hamás en el territorio palestino. Los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar siguen esperando la respuesta formal del gobierno de Netanyahu a una propuesta de tregua que permitiría liberar a los rehenes israelíes y que fue aceptada por Hamás. El movimiento islamista, que aceptó una propuesta de alto el fuego, estimó que la operación en Ciudad de Gaza demuestra un desprecio flagrante por los esfuerzos realizados por los mediadores. La proposición se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel. Contempla la liberación de 10 rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra. Los cautivos restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamás y la Yihad Islámica. Israel pretende imponer sus condiciones aumentando la presión sobre la franja, sobre todo en la ciudad que es considerada como el último bastión de Hamás, y ya ordenó la evacuación de los hospitales del norte de Gaza, lo que amenaza con agravar la situación humanitaria, dado que se advierte que hay muchos pacientes que no están en condiciones de ser trasladados y las instalaciones sanitarias del resto del territorio están colapsadas. Además, se reportó un aumento drástico de los bombardeos sobre la capital del enclave para preparar el inminente ingreso de sus tropas, a pesar de que allí se refugian 1 millón de palestinos y el ejército ya informó que había comenzado con las operaciones preliminares, tomando el control de las puertas de la ciudad con 5 divisiones. Israel respondió al plan de detener los ataques por 60 días, convocando a 60.000 reservistas, la mayoría de los cuales forma parte del personal en servicio activo, pero se cree que serán necesarios muchos más, ya que el Ejecutivo reconoció que la ciudad de Gaza era solo el primer paso y que su intención era ocupar la totalidad del enclave, desplazando a su población a otros países árabes, un plan que genera una fuerte condena internacional, pero que tiene el respaldo de Donald Trump, ya que él mismo propuso que Estados Unidos tomara el control de Gaza para convertirla en la Riviera de Medio Oriente. De cualquier forma, Naciones Unidas cree que todavía hay tiempo para frenar la ofensiva, y su secretario general, Antonio Guterres, llamó a que Israel aceptara un alto al fuego inmediato para evitar las muertes masivas y la destrucción. Enterrada bajo los escombros, esta joven de Gaza apenas puede respirar. Durante toda la noche, intensos bombardeos han azotado la ciudad de Gaza, cuando uno de los misiles cayó sobre su casa. No sentí nada, estaba durmiendo en la otra habitación y de repente dejé de oír y me encontré bajo los escombros con todo cayéndome sobre la cara, los restos. Gritaba, llamaba a mi familia, pensaba que habían muerto. Desde hace varias horas, los ataques israelíes se han intensificado. Espesas nubes de humo se elevan sobre Gaza, mientras el ejército israelí rodea ahora la ciudad. El ministro de Defensa ordenó la movilización de 60.000 reservistas para lograr su objetivo.
No esperamos, hemos iniciado operaciones preliminares para el ataque contra la ciudad de Gaza. Nuestras fuerzas se encuentran en las afueras de la ciudad. Los militares israelíes llamaron el jueves a los hospitales y ONGs que operan en Ciudad de Gaza a que se preparen para evacuar hacia el sur del territorio. Una operación muy criticada a nivel internacional. Este jueves, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza. Debo reiterar que es vital lograr inmediatamente un alto el fuego en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes, evitar las muertes masivas y la destrucción que inevitablemente provocaría una operación militar contra la ciudad de Gaza. La ofensiva israelí ya ha causado más de 62.000 muertos en Gaza desde el inicio del conflicto. A su vez, Josep Borrell, que hasta hace poco era el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, se sumó a la presión pidiendo que ante la inacción de las instituciones europeas tendría que haber una respuesta judicial, porque el descrédito del continente continuaría cayendo en todo el mundo hasta quedar inhabilitado para defender los derechos humanos en el futuro. Pero la presión que le preocupa a Netanyahu es la interna, ya que cada vez son más importantes las manifestaciones organizadas por los familiares de los rehenes, que volvieron a pedir que aceptara la última propuesta avalada por Hamás, destacando que si por el contrario comenzaba la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, ya no habría vuelta atrás. E incluso el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, que en un primer momento se había opuesto a ampliar las operaciones para no poner en mayor riesgo a los rehenes, se sumó a las familias afirmando que había un acuerdo sobre la mesa y que tenían que aceptarlo ya, y agregó que la liberación de los cautivos estaba en manos de Netanyahu. Asimismo, el legislador centroderechista y exministro de Defensa, Benny Gantz, llamó a conformar un nuevo gobierno de unidad nacional, incluyendo a los líderes opositores Yair Lapid y a Víctor Lieberman, con el fin de recuperar a los rehenes. Gantz pretendía dejar fuera a los partidos de extrema derecha y llamar a elecciones en 6 meses, pero sus objetivos tampoco difieren mucho de los de Netanyahu, dado que llamó a continuar la guerra hasta acabar con Hamás. De todas formas, su propuesta fue rechazada por los opositores que se niegan a integrar un ejecutivo liderado por el actual primer ministro. Mientras Benjamin Netanyahu y su gobierno se enfrentaban a críticas en las calles, el legislador y exministro de Defensa, Benny Gantz, instó al primer ministro y a los líderes de la oposición en el Parlamento a formar un gobierno de unidad nacional temporal para traer de vuelta a Israel a los rehenes que aún permanecen secuestrados sin la participación de miembros de la extrema derecha. Ha llegado el momento de formar un gobierno para el rescate de los rehenes, un gobierno que apoye a nuestros militares y que tenga una duración limitada. En el transcurso de 6 meses, completaremos estas 2 misiones y celebraremos elecciones. Aunque podrían formar una mayoría en el legislativo, la propuesta fue rechazada por los 2 líderes de los partidos de oposición mencionados por Gantz, que no quieren formar parte de un gobierno liderado por Netanyahu. Pero la coalición del primer ministro se encuentra en una situación muy delicada. En julio, corrió el riesgo de colapsar tras la ruptura con los partidos ultraortodoxos por no haber aprobado un proyecto de ley de exención para los estudiantes religiosos. Por otra parte, los familiares de los rehenes salieron nuevamente a las calles de Tel Aviv el sábado. Para ellos es necesario alcanzar inmediatamente un acuerdo negociado para traer de vuelta a sus seres queridos. Consideran que una expansión de la guerra de Israel en Gaza podría poner en peligro su seguridad. Según una investigación del Canal 12 de Israel, al menos 2 personas retenidas en Gaza se encuentran en un estado crítico de salud. De los 50 rehenes secuestrados por los grupos palestinos, Israel estima que 20 siguen con vida. Netanyahu se enfrenta a una creciente presión para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza antes de que el ejército israelí comience sus operaciones para tomar la ciudadela. Como vimos ante la presión interna, Netanyahu intentó ganar tiempo y calmar a la oposición enviando a los negociadores, pero al mismo tiempo ordenó que se acortaran los plazos para lograr una victoria definitiva sobre Hamás, amenazando junto a su ministro de Defensa, Israel Katz, con que una vez que se completara la operación, Gaza ya no luciría igual. Pero el tiempo se acaba tanto para los rehenes como para los gazatíes, en un momento en el que Naciones Unidas confirmó por primera vez de manera oficial que está teniendo lugar una hambruna en el enclave, sobre todo en la capital, pero se espera que también se extienda a Deir el-Balá y Han Yunis. Cerca de una decena de personas mueren todos los días por inanición, y ya se cuentan más de 300 muertes por este motivo, mientras se denuncia que Israel continúa bloqueando los camiones con ayuda humanitaria.
El secretario general adjunto de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo que alrededor de 500.000 de personas estaba en riesgo de morir de hambre, afirmando que lo podrían haber evitado si se los hubieran permitido, ya que era una hambruna a unos pocos metros de los alimentos que se acumulaban en las fronteras. Y poco después, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, recordó que la utilización del hambre como arma de guerra era un crimen de guerra y que las muertes consecuentes eran un asesinato intencionado. Poco más tarde, Israel negó que hubiera una hambruna y aseguró que se trataba de una campaña fraudulenta, y Netanyahu calificó el informe de mentira descarada. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza agradeció la declaración de Naciones Unidas, pero aseguró que había llegado demasiado tarde. It is a famine on all of our watch. Naciones Unidas declaró oficialmente el viernes la hambruna en Gaza. Según los expertos del IPC, un organismo de la ONU con sede en Roma, la hambruna afecta a 500.000 personas en la gobernación de Gaza, que abarca aproximadamente una quinta parte del territorio palestino, incluida la ciudad de Gaza. It is a famine. The Gaza famine. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática por parte de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de los alimentos, en una tierra fértil. In a fertile land. Minutos después, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó a través de su portavoz que usar el hambre con fines militares es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un arma de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. La declaración de la ONU provocó inmediatamente la ira de Israel, que calificó el informe de parcial y basado en mentiras de Hamás. La clasificación de hambruna llega tras meses de advertencias sobre la situación catastrófica en el territorio palestino, devastado por la guerra. Y tras la confirmación de la hambruna por parte de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo que esta situación era horrorosa y agregó que se trataba de un ultraje moral, ya que Israel podría haberlo evitado. Y su homólogo español, José Manuel Álvarez, también habló de hambruna inducida y le exigió a Israel que permitiera la entrada de alimentos. A su vez, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, se unió a las condenas y tras el asesinato de otro periodista en el sur del enclave, denunció que Israel estaba queriendo silenciar las últimas voces que informaban sobre la muerte de niños y la hambruna. No obstante, la polémica no se limita al territorio de Gaza, después de que Netanyahu haya reconocido sus ambiciones expansionistas hablando de un gran Israel, y de que el ministro de Finanzas, el extremista Bezalel Smotrich, revelara un plan para construir más de 3.500 viviendas en Cisjordania, que aislarían Jerusalén Este del resto de los territorios ocupados, con la intención de enterrar la posibilidad de un Estado palestino. Un plan que ya existía y que se había intentado implementar en el 2005, aunque fue descartado por el rechazo internacional. No obstante, ahora se intentó retomarlo como respuesta a la intención de varios países de reconocer el Estado palestino, y la Administración Civil de Israel aprobó el plan, en un claro desafío a la comunidad internacional, que aumentó sus condenas, mientras que organizaciones no gubernamentales israelíes como Paz Ahora o Iramim, que se oponen a los asentamientos, afirmaron que tenían que tomarse medidas urgentes para que las declaraciones sobre la solución de los dos estados no fueran palabras vacías. Mientras la atención internacional se posa sobre la Franja de Gaza, pocos miran el avance israelí en Cisjordania. En el otro territorio palestino, el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó de forma definitiva el miércoles un controvertido proyecto de asentamiento en la Cisjordania ocupada. Los palestinos y defensores de los derechos humanos alertaron que el proyecto dividiría el territorio en dos. La referente de Peace Now, una organización con base en Israel que releva desde hace décadas el avance de los asentamientos que este país construye en territorio palestino, advierte: El plan E1 que tenemos detrás va a destruir la posibilidad de desarrollar cualquier Estado palestino y de hecho cualquier economía palestina, porque nos encontramos en el corazón de Cisjordania.
La mayor parte de la comunidad internacional considera que todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. El asentamiento en E1, una zona abierta al este de Jerusalén, está en agenda desde hace más de 2 décadas, pero se congeló debido a la presión internacional. Ahora fue retomado, según anunció el 14 de agosto por el ministro de Finanzas y líder colono, Bezalel Smotrich, luego de que países como Francia y Reino Unido aseguraran que reconocerían un Estado palestino en septiembre. Esta realidad entierra definitivamente la idea de un Estado palestino. La ONU reiteró el miércoles la postura que mantiene junto a la mayoría de las potencias mundiales, que estiman que la expansión de los asentamientos erosiona la viabilidad de una solución de 2 estados al fragmentar el territorio palestino. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, desaconsejó encarecidamente avanzar con esta iniciativa que, según dijo, sería contraria al derecho internacional e imposibilitaría una solución de 2 estados. Y ahora quisiera dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania, ya que tras los intentos de Donald Trump de lograr una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, este último dijo que el encuentro con su par ruso podría tener lugar en las próximas semanas, pero al mismo tiempo alejó esta posibilidad, afirmando que primero las potencias occidentales tendrían que presentar las garantías de seguridad que le ofrecerían a su país. Asimismo, consideró que las señales que mandaba Rusia no eran buenas, porque había intensificado sus ataques a la infraestructura bélica lejos del frente, mientras incrementaba los asaltos en la línea de contacto. De cualquier forma, continúan los preparativos para una eventual cumbre entre ambos líderes, y Zelensky propuso que tuvieran lugar en Suiza o Austria, que tienen una historia de neutralidad, tras rechazar que se realizara en Moscú, como propuso Putin. Además, también se maneja la posibilidad de que Turquía continúe siendo escenario de las negociaciones, como ocurrió con los contactos mantenidos al comienzo de la guerra. Por su parte, el Kremlin dijo que tendrían que respetarse las etapas y comenzar con negociaciones entre expertos, descartando que el encuentro fuera inminente, mientras que el representante adjunto ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, afirmó que, si bien no rechazaban ningún formato, la cumbre no debería tener lugar por el simple hecho de reunirse. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo que su país tendría que formar parte del diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania, porque de lo contrario no llevarían a ninguna parte, y adelantó que rechazarían la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano tras la guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el jueves que su primer encuentro con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría tener lugar en las próximas semanas, pero una vez que las potencias occidentales dibujen las garantías de seguridad para su país. En cuanto al lugar del encuentro, Zelensky mencionó como opciones a Suiza y Austria, 2 países con una tradición de neutralidad. Turquía, miembro de la OTAN y sede de las últimas conversaciones directas entre delegaciones de Rusia y Ucrania, que no lograron acordar un alto el fuego, también se plantea como opción. Putin parece dispuesto a hablar cara a cara con su homólogo ucraniano, si bien Moscú ha enfriado el entusiasmo, puntualizando que la cita deberá prepararse minuciosamente. Las señales actuales desde Rusia, para ser honesto, no son buenas. Están tratando de evitar la necesidad de reunirse. No quieren terminar esta guerra. Están continuando sus ataques masivos contra Ucrania y realmente duros asaltos en las líneas de frente. Por otro lado, pese a la intensa actividad diplomática, el acuerdo sobre unas garantías de seguridad no es nada fácil. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró el jueves que cualquier presencia de tropas europeas en Ucrania sería inaceptable. Espero firmemente que aquellos que están considerando estos planes, ya sea simplemente tratando de atraer la atención o no, comprendan cuáles serán las consecuencias. Esto sería absolutamente inaceptable para la Federación Rusa y para todas las fuerzas políticas racionales en Europa. Mientras tanto, Donald Trump siguió insistiendo en la necesidad de que se encontraran los líderes de ambas partes en conflicto para que Ucrania pudiera negociar una eventual cesión de territorios que acabara definitivamente con la guerra, aunque Zelensky volvió a descartar esta posibilidad, lo que también aleja la reunión, ya que impediría llegar a un acuerdo. De cualquier forma, el mandatario norteamericano intenta darle forma a la cumbre y dijo que si bien estaba dispuesto a asistir, tal vez sería mejor si se mantuviera al margen en los primeros contactos. Por último, moderó su optimismo y dijo que en las próximas semanas sabrían si Putin realmente estaba dispuesto a llegar a un acuerdo,
y ahí podrían decidir si le imponían sanciones y aranceles masivos o no tomaban ninguna medida y dejaban que la guerra siguiera su curso. Asimismo, Zelensky celebró el Día de la Independencia con la presencia del primer ministro canadiense Mark Carney y del enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, ante los cuales aseguró que sus ataques contra territorio ruso eran necesarios, aunque aclaró que los llevaba a cabo con armas producidas en su país, después de que el Wall Street Journal asegurara que hace algunos meses Washington había vetado la utilización de los misiles ATACMS contra objetivos dentro de Rusia. No obstante, Trump salió a afirmar poco después que Ucrania tenía que poder atacar a Rusia si quería ganar la guerra, porque ningún equipo podía ganar solo con una fuerte defensa. Y Zelensky también se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para ir definiendo las garantías de seguridad y el financiamiento necesario para la compra de armamento norteamericano. Ucrania celebró el domingo su 34º aniversario del Día de la Independencia en conmemoración de su declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación pidiendo una paz justa en su guerra contra Rusia. Lo que será nuestro futuro depende solo de nosotros, dijo en un guiño a la reciente cumbre ruso-estadounidense de Alaska. El primer ministro canadiense Mark Carney estuvo presente en el acto y se espera que se reúna con Volodymyr Zelensky. Noruega también prometió su apoyo a Ucrania, anunciando un paquete de ayuda militar de casi 600 millones de euros para sistemas de defensa antiaérea. Mientras tanto, Rusia ha acusado a Ucrania de provocar un incendio en una central nuclear de su región occidental de Kursk. Kiev no ha hecho comentarios sobre el ataque y el incendio se ha apagado sin más incidencias. Mark Rutte y Volodymyr Zelensky ahondan en las garantías de seguridad para Ucrania tras un posible alto el fuego. El secretario general de la OTAN, durante su visita a Kiev el viernes, se reunió con el presidente Zelensky, incidiendo en el apoyo de la OTAN a Ucrania y en los planes de financiación para garantizar un flujo de armas de Estados Unidos a Ucrania. Tras la reunión multilateral del lunes en la Casa Blanca, Mark Rutte dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que Estados Unidos participará en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania. Las discusiones sobre el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como parte de dichas garantías aún está en curso y es pronto para decir cuál será el resultado. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial para hablar de la pelea de Donald Trump con la Reserva Federal por las tasas de interés, de la ola de violencia en Colombia y mucho más. No se vayan, ya volvemos.